viernes, a quienes nos siguen día a día, entrevistamos al periodista Jean-Marcel Chérry, y él habló sobre la limitante que podría provocar en la patria potestad esta ley 567. Una de sus proponentes fue la diputada Corina Cano, y ella pues pide esta réplica para explicar de qué va este proyecto 567. Igualmente, quiero preguntarte, Corina, buenos días, sobre esta polémica surgida por pues, tu proyecto de que el mes de junio sea declarado mes de la familia, coincidiendo con el mes de la celebración del orgullo LGBT. Bienvenida a Next Noticias. Empezamos con ese proyecto 567. Buenos días. A ver, tengo a Corina Cano conmigo, diputada de la República, y este proyecto 567, lo que, como les dije, el periodista Jean-Marcel Chérry dice que este proyecto puede ser limita la patria potestad. ¿Qué necesidad había de legislar algo que ya incluso está presentado en la propia Constitución? Bienvenida, Corina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Más que nada, la idea de poder hablarle a los queridos televidentes es para que conozcan un poco más el objetivo de este proyecto de ley. Recordemos que la Convención de los Derechos del Niño surge desde 1990, donde ya se hace referencia al interés superior del niño, se hace referencia y se fortalece lo que es la patria potestad y los deberes y los derechos que tienen los padres en relación a los hijos, y de igual forma se fortalece desde ese entonces lo que es la opinión del niño, ya sea en todos aquellos aspectos que le afecten. O sea que el tema de la limitación o lo que se ha estado manifestando, a mi juicio, falta de conocimiento sobre el estudio de las leyes o la hermenéutica jurídica que existe con respecto a las leyes, precisamente porque son temas que han sido regulados. Lo que hace este proyecto de ley, y creo que es la pregunta más importante, sí, es articular los derechos. O sea, antes existían los derechos, tanto de los temas de los derechos de los niños como el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación a los hijos, pero este proyecto de ley no solamente lista los derechos, sino que desarrolla cada uno de los derechos para así poder establecer claramente cuáles son los derechos, en qué consisten, quién le corresponde de las entidades públicas o privadas garantizar ese derecho, quiénes son los primeros llamados a defender esos derechos y a exigirle el derecho al Estado, son los padres de familia. sí. El capítulo relacionado a la patria potestad que regula el Código de la Familia desde 1995 queda intacto, no ha sido modificado ese proyecto de ley. Cuando queremos hablar de patria potestad, nos remitimos al Código de la Familia. Cuando queremos ver cuáles son los alcances de los derechos, cuáles son los deberes de los niños. Mira, este es un proyecto innovador que no tienen otros sistemas de garantías de derechos de los niños que hay en otros países. Nosotros en este proyecto de ley establece aspectos importantes, no solamente los derechos limitarlos, sino desarrollarlos. Establece los deberes de los niños y obviamente establece todo lo que tiene que ver con la patria potestad y la función que tienen los padres de familia con respecto a garantizar esos derechos y cumplir con los deberes. Y aparte de eso, articula a cada una de las instituciones que tiene que garantizarlo. Si nos encontramos un niño, ese niño tiene que tener garantizado el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, todos estos derechos que deben estar articulados. ¿Qué hace este proyecto de ley? Articula cada una de las instituciones y las competencias, porque eso es uno de los temas y falencias que tenía nuestra legislación. Precisamente cuando surge el tema de los centros de protección y todo lo que tiene que ver con los albergues y demás, no había definido dónde estaban las competencias. Si un niño tiene un problema de nutrición, ¿a dónde hay que ir? ¿A quién se le reclama? ¿Quién tiene un proceso administrativo? Este proyecto de ley define un proceso administrativo para tanto las instituciones públicas como las privadas, es decir, esas ONG que tienen responsabilidad con respecto a los niños, tienen esa responsabilidad tan importante de los niños, tienen entonces que también responder ante un proceso administrativo, y eso es lo que se define pues a través de este proyecto de ley, que a mi juicio es un proyecto de ley que respeta la patria potestad de los padres en relación a los hijos, que establece el derecho que tienen los niños a opinar en todos aquellos aspectos que les afecten, y además establece un interés superior.
cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso judicial y los que hemos estado de una u otra manera involucrados en procesos judiciales donde los jueces tienen que tomar decisiones al respecto, se enfrenta a esta situación, se enfrenta la opinión del niño por un lado, Sí. la patria potestad que debemos ejercer los padres y por otro lado el interés superior del niño, que es lo que viene a determinar qué es lo mejor para ese niño. Pero, Corina, estas leyes, y hace un año más o menos que hablamos del tema de los albergues, parecieran estar hechas como si las excepciones fueran las reglas. Es decir, lo normal es que bueno, los padres se preocupen por sus hijos, no es lo anormal. Y lo que decía ya Marcel también es que, es decir, las conductas anormales ya están tipificadas y están castigadas en los códigos penales. No debe haber una ley que insista en tratar a la conducta normal como si fuera lo normal. Exacto, sí. Definitivamente hay una confusión. Una cosa es la intervención del juez penal sobre situaciones que afecten a los hijos. Otra cosa es los conflictos que hay entre los padres o las relaciones familiares o el abandono de los niños, que es otro tema que tiene otro manejo. Hoy en día, si te diste cuenta, cuando ocurrieron todas estas situaciones, ¿qué hubo? Cambio de fichas. Sí. Y se va al proceso penal y decimos, bueno, el Ministerio Público tiene que resolver. El Ministerio Público es el que tiene que aplicar la ley penal. Pero este proyecto de ley exige un proceso administrativo para ese funcionario que decidió mirar para otro lado y que no cumplió su deber de garantizar ese derecho. Y ese es el tema que nosotros buscamos. Inclusive, debo señalarte que este proyecto de ley es tan amplio que busca inclusive proteger a los panameños, a los niños panameños que se encuentren en el exterior, porque sabemos que niños panameños que se encuentran en el exterior, que su papá está detenido, que su mamá falleció, todo esto, pero nosotros buscamos con esto que también esta ley alcance a esos panameños, niños panameños que están en el exterior. Y en Panamá no podemos desconocer que debe existir un proceso administrativo, y ese proceso administrativo está allí. Por ejemplo, un tema importante que regula este proyecto de ley, por ejemplo, los cibercafés. Los dueños de negocios, ¿qué hacen? Ven que los niños entran, salen, buscan cosas en internet y no están pendientes si los niños están viendo o no situaciones adecuadas para su edad. Entonces, el proyecto ya habla de la protección de los niños en su entorno virtual. Ojo, no que los niños ahora van a tener un espacio distinto o un acercamiento distinto al tema virtual, pero se obliga no solamente al padre de familia, sino a quien esté allí garantizándole ese derecho a su espacio virtual, a que el niño lo esté haciendo de forma adecuada. Esa es una de las tantas novedades que tiene este proyecto de ley, donde se busca que todos los que estemos de una manera u otra involucrados con el manejo de ese derecho, de garantizar ese derecho, tenemos una primera responsabilidad, obviamente, dejando como plano número uno que la familia, el papá, la mamá y los hijos son la familia, que el entorno familiar que los niños pues requieren ser protegidos en primera instancia, pero ese papá y esa mamá también tiene el derecho de garantizarle al Estado ese derecho. Y hace unas semanas entrevisté a Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá, y este proyecto de ley donde los jueces puedan pues, chequear si los padres están pagando las mensualidades de las pensiones y hacer más expedito el pago para exigir el proceso para exigir ese pago. ¿Tu experiencia como abogada familiar pues servirá de algo? Mira, ese tema, el convenio con el Banco Nacional y el órgano judicial existe desde hace mucho tiempo. Sí. Lo que sí siento es que se está facilitando el acceso al estado de cuenta. Tú sabes que a veces las entidades estatales le dan mucha burocracia y legitimidad a los documentos que inclusive tú imprimes a través de la plataforma del banco que corresponde. El hecho de que se esté ampliando esa posibilidad y que el órgano judicial tenga acceso a esa información facilita por lo menos en aquellos casos donde hay que acreditar el incumplimiento de ese derecho. Porque mira, ha ocurrido casos y pasa, por ejemplo, una mujer que tiene derecho a recibir pensión alimenticia y es extranjera, por ejemplo, ¿cómo hace para recibir ese derecho a pensión alimenticia si el banco le dice, lo que pasa es que usted es extranjera, usted tiene que garantizar que es lo que le van a depositar y le ponen como si fuera una cuenta normal?
y sí ocurre. Sí. ¿Esto qué hace? Hace que el órgano judicial pueda tener un acceso expedito a esa información para poder exigir el cumplimiento de ese derecho, porque si no, busca el estado de cuenta, el sellito que tiene que tenerlo del Banco Nacional. No, No te permiten el documento que te lo va por internet, no quieren permitir, no te dan acceso a la información, sino que tienes que ir personalmente al banco a buscar el estado de cuenta. Y los primeros 5 días del mes tienes que esperar que sean tres mensualidades que se atrasen. Es decir, es un proceso engorroso. Ni siquiera 3. Y aprovecho la oportunidad para hacer las recomendaciones respectivas. ¿Qué quiere el juzgado? El juzgado quiere, como lo dice la ley, tienes que presentar el reclamo del desacato dentro de esos días siguientes al mes anterior. Eso significa que no puedes dejarlas acumular, porque la ley distingue entre la morosidad y el incumplimiento mensual de la pensión alimenticia. Y en ocasiones no reconocen o no obligan a la persona a pagar los 3 meses completos, sino que solamente exigen pagar el mes corriente. Y eso es una falencia que tiene nuestra legislación. Sin embargo, debo señalar que en la medida que se van presentando los desacatos, cuando ya se acumulan, pues debo señalar que el juez penal tiene una obligación de exigir el cumplimiento de esos deberes familiares y que la persona cumpla su responsabilidad. Y ahí vemos un claro ejemplo de cuando el tema civil o el tema familia garantiza un derecho, pero si tú ves que ese derecho se te ve vulnerado, te puedes ir a la esfera penal. Cosa es lo que pasa en el 567, que vas a tener la opción del proceso administrativo de exigir el derecho al funcionario que está incumpliendo la garantía de garantizar ese derecho a los niños. Por otro lado, vas a tener que ir a un proceso de protección judicial, que es otro proyecto que todavía está pendiente por discusión en segundo y tercer debate, donde existe lo que es el proceso judicial de protección, que busca dirimir el conflicto y restituir el derecho que le va a corresponder entonces al juez interpretar, establecer los aspectos básicos de poder garantizar ese derecho que ha sido vulnerado no solamente por el Estado, sino que también pudo ser vulnerado por los padres de familia en este caso. ¿Qué pasa, Corina? Porque hablando de todo esto, de las vulneraciones de derechos, hace unas semanas, hace unos meses, sostuvimos varios comunicadores un almuerzo con la ministra Marinés Castillo y con los ejecutivos de UNICEF en Panamá. Y ahí como que la política social hacia los hogares, hacia los albergues, va dirigido a tener más hogares para que estas personas sirvan como lo que en Estados Unidos llaman la foster house, más que tener albergues donde hay muchos niños conviviendo. ¿Cuál es la experiencia? Pues, ¿cuál crees que sea el fin de este proyecto o de esta idea que tienen las organizaciones dedicadas a la niñez? Bueno, mira, yo creo que es importante señalar que el proyecto de ley no es lo único que se requiere para poder resolver el problema, porque recordemos que los centros de protección existen porque hay una vulneración de un derecho, la mayoría de los casos en el entorno familiar, o porque hay un abandono en cuanto a los deberes de patria potestad de algún padre, una madre, alguna situación en particular y todo lo demás. A mi juicio, lo primero que tiene que hacer el Estado es fortalecer la institución familiar, en este caso la familia, porque en la medida que tú le brindas las herramientas a esa familia para ejercer ese derecho, ese deber, porque todos hablamos de que los padres tienen derechos, pero no fortalecemos los deberes que también tienen los padres. Sin embargo, es importante empezar por allí. ¿Por qué? Porque si tú vas a los centros de protección y vas a los albergues, hay situaciones de abuso, situaciones de maltrato, de abandono de los niños. Entonces hay que apostar a que la familia sea el ente fundamental de protección de esos niños. Pero en muchos casos el Estado tiene que brindar esa protección, porque tenemos una mamá que tiene que salir a trabajar, un papá que también tiene que salir a trabajar, o probablemente el papá no está, o la mamá no está, porque también encontramos niños que están con sus papás y la mamá no está. Eso es una realidad social que existe. ¿Qué significa esto? Tratar de formar mejor a nuestra ciudadanía. Parece una telenovela, y que bueno, pero es que todo el mundo habla de eso, y entiendo el comentario, inclusive la crítica, pero es importante establecer de que tiene que fortalecer la institución familiar, los temas de salud. Mira, yo tuve un caso donde
una persona me consultó precisamente a raíz de los centros de protección, que la niña, una niña de 16 años, lo único que necesitaba es un medicamento para manejar sus emociones, recetada por un psiquiatra. ¿Qué hizo el Estado? La separó de su mamá, porque a raíz de su situación emocional tenía muchos conflictos con su mamá. Sí. Y eso ¿qué daba como resultado? Que el Estado viene y dice, no, ahora tú te vienes para acá porque tú no te llevas bien con tu mamá. Pero cuando fueron a hacer el estudio correspondiente, resulta que la niña necesitaba solamente su medicamento para poder controlar esas emociones que muchos niños y adolescentes tienen, para poder, o una terapia, una psicóloga que ayude, un psiquiatra que ayude, y eso, si se hubiera manejado de primera mano y no pensar como una primera opción, separar al niño o a los niños de su mamá o de su papá o de su entorno, sí. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Sacas al niño de su entorno para entonces ponerlo en un centro de protección, y realmente el niño lo que necesita es un apoyo en su entorno familiar, claro. Y no ver como primera opción llevar a un niño a un centro de protección, porque realmente no es igual un niño en su entorno donde él es el niño de la casa, o decirlo de una manera, que llevar a un centro de protección, que son muchos niños con tantas carencias, porque es una realidad que hay muchos centros de protección que hacen el esfuerzo con sus limitaciones, pero que hay muchas carencias que todos tenemos que buscar la manera de poder ayudar y coadyuvar para poder lograr que se cumplan los deberes de quienes tienen responsabilidades en los centros de protección. No podemos tener niños que no les llegue la salud en los centros de protección, que no les llegue la educación, que no les llegue la alimentación, porque vimos muchos temas de nutrición. Entonces, por supuesto, un niño con falta de nutrición no va a rendir bien en la escuela, y si no tiene la escuela, cuando salga de ahí, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué producción va a generar en su sociedad? Por último, Corina, esa decisión, que se rumorea que tú eres la ponente de convertir el mes de junio en el mes de la familia, pues, y los grupos LGBT dicen que coincidentalmente es el mes de nuestro orgullo. Bueno, mira, primero que todo, no se rumorea que soy la proponente. Yo soy la proponente del mes de junio como mes de la familia. Pero si vemos los antecedentes, desde antes de 1977 se hacía ya esta celebración en el mes de junio. Los antecedentes lo señalan. Y legalmente, desde 1977 y 1990, ya hay un decreto del Estado, firmado por el Ministerio de Gobierno en ese entonces y por el presidente de la República de ese entonces, donde ya junio es donde se lleva a cabo la celebración de la familia como institución básica de la sociedad. Por tanto, la persona que quiera hacer la celebración que corresponde le va a poder hacer. De hecho, ya ha pasado, y no, una cosa no excluye a la otra realmente. Lo que sí, que en este caso nosotros queremos, pues, y mi propuesta va en ese camino de fortalecer el tema del mes de la familia, en la cual las instituciones educativas, con la parte social y la parte cultural, fortalezca la celebración de la familia en el mes de junio. Pero o sea que no choca, cada uno puede celebrar lo que quiere celebrar. Eso va a corresponder a hacer las organizaciones correspondientes, pero ya esta celebración se viene haciendo de alguna manera, pero sí nosotros queremos elevarlo a ley el mes de junio. Además, yo he estado investigando con respecto a cómo surge esto, y es el 28 de junio, solamente el 28 de junio, es que hay un tema en particular que se conmemora en razón de la comunidad LGTB. Es el 28 de junio y no es durante todo el mes, ni tampoco tienen una semana, ni mucho menos. El 28 de junio es que hay una conmemoración precisamente por una situación que ocurrió de violaciones de derechos a las personas, pues, LGTB, la cual lo respeto, y me parece que tienen que tener esa situación para poder lograr que se den el respeto a la dignidad de todas las personas. Pero el Día Internacional de la Familia no es en mayo, el 15 de mayo. No, el tema, te explico. ¿Por qué se celebra en el mes de junio? Porque el mes de junio se consagra el Día del Padre. El Día del Padre es un domingo, y a partir de ese momento
se da el tema de la familia y está por decreto desde 1990. Ahí está por decreto que es el mes de junio. No hablan de ninguna otra celebración ni religiosa ni nada por el estilo. Es el mes de junio y está debidamente establecido desde 1977 y 1990, y ahora lo que estamos haciendo es que esos decretos lo estamos elevando a ley de la República. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Corina Cano, diputada, gracias. Pero no hay ninguna discusión, Fernando. No. ¿Verdad que sí? Cada uno puede hacer la celebración. Se ha generado una polémica en redes. Cada uno en su tema y bueno, los estilos de vida hay que respetarlos. Yo realmente, a veces la gente tiene una opinión distinta de mi persona en ese pensamiento en sí, quizás por mis luchas, pero realmente yo soy respetuosa del estilo de vida de las personas y no cabe duda que hay que generar ese respeto, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Corina Cano. Como todos los... Gracias por esta entrevista.